Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Organización de Naciones Unidas presentó la encuesta nacional de población privada de la libertad de 2016 del INEGI, en la que detalla que el 46% de las personas que declaran ante el Ministerio Público tras ser detenidas manifestaron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos. Esta situación es muy preocupante, ya que los casos de tortura van en aumento. Hoy vamos a hablar sobre esto en Punto y Coma. En los últimos 4 años, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha recibido más de 600 solicitudes de estudio para documentar casos de la tortura a la luz del Protocolo de Estambul. Así lo afirmó Nayeli Ramírez Hernández, presidenta del organismo. La funcionaria reconoció que aún hace falta un manejo más profesional de un protocolo que sirva para detectar debidamente si alguien ha sido torturado. Además, señaló que en México hacen falta más expertos y más capacitación, sobre todo entre fiscales, defensores y jueces, además de mayor colaboración entre médicos y abogados. Sin embargo, reconoció los avances en la Ley General para prevenir la tortura, emitida el año pasado, aunque advirtió que es necesario mejorar el trabajo de los médicos legistas para disminuir sustancialmente este ilícito. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Kimberly Armengol. El día de hoy nos acompaña en el estudio la psicóloga Antonieta Castañeda Álvarez. ¿Cómo está? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Y también el doctor Eduardo Sánchez Lazo, médico forense. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, también hasta aquí Cristal Mendívil, ¿cómo estás? Hola Kim, un gusto saludarles. Y tenemos este tema que es un tanto escabroso, creo yo, la tortura en nuestro país. ¿Se sigue ejerciendo o no? Y si les parece, iniciamos por conocer qué es la tortura, porque muchos creo que nos imaginamos esta fotografía del tehuacanazo, ¿te acuerdas? ¿Cómo Que es eran parte de. Que es parte de. hecho. Pero Sí es. ahora me imagino que hay nuevas figuras de tortura. La tortura ha evolucionado. Desafortunadamente, todos aprendemos y en estos casos hemos aprendido para mal. ¿Qué significa esto? Las personas aprenden a lastimar a la gente. Entonces, anteriormente efectivamente era esta parte, ¿no? Golpearlos, el tehuacanazo, el extender las extremidades, zafarle las extremidades, sacarle las uñas, diferentes maltratos que se le puede hacer. Ahora han evolucionado. Una de las situaciones que nos hemos encontrado en la práctica es que ese tehuacanazo dejó de ser el refresco como tal, el gas, y ahora es agua con pino, con cloro, y eso lo tienen que llevar a la vía aérea. Entonces no solamente es exactamente, no solamente es la idea o el sentir de que se están ahogando por tener medio líquido en la vía respiratoria. Esa parte que les está quemando y es una secuela que les va a dejar. Esto les va a quemar, les va a lastimar completamente toda la vía aérea. Inhumano totalmente. Completamente. Como toda la tortura. Así es. Digo, porque hace muchísimos años se hablaba de que los chinos, ¿no?, eran muy especiales para la tortura. Por ejemplo, esto de la gotita de agua, la gotita Así de agua. es. ¿Cuáles Es el son- tormento que les dan. Sí, poco a poco. ¿Cuáles son las formas más evolucionadas en México? Porque lamentablemente en nuestro país es una vergüenza en este caso. Pues yo creo que la parte más evolucionada que hay ahorita es la parte psicológica, más que la física. Dentro de la física, de las lesiones físicas que podemos tener, hemos visto de todo. Bueno, nosotros que estamos en el medio hemos visto, como dices, las peores aberraciones, ¿no? ¿Cuál sería la psicológica, por ejemplo? Las amenazas. El saber que te vas a morir sin que te mueras. Entonces pasas 5 días sabiendo que te vas a morir, que O te que vas a estás morir. encerrado y vas que te van a morir. matar a un familiar también. Esa es la otra Sí, parte. claro. Sí, sí, Eso sí. también Hay aplica, muchos ¿no? métodos. Precisamente por eso es que cuando se realiza una evaluación para poder diagnosticar tortura, se requiere de 2 especialistas, que es un médico y un psicólogo, capacitados y certificados para poder realizar este tipo de estudios. Son estudios muy laboriosos que requieren de mucho tiempo para poder elaborarlos y que tienen que estar presentes los 2 especialistas para observar si no son las secuelas físicas, observar las secuelas psicológicas. Las secuelas psicológicas son las que más se aplican. Las secuelas psicológicas son aquellas en las cuales dañan al sujeto que están torturando, pero que no van a dejar ningún rastro físico.
como cuáles nos hemos encontrado. Nosotros a la fecha llevamos 101 casos de evaluados para poder diagnosticar tortura en 3 años que llevamos trabajando en conjunto, el doctor Lazo y su servidora, y nos hemos encontrado en la parte psicológica, principalmente las amenazas, el observar que están violentando físicamente a alguno de los familiares mientras el familiar detienen a ambos familiares, generalmente son hermanos, esposos, padres, y entonces violentan y torturan físicamente a uno mientras el otro está presente. Evidentemente el que está presente con la finalidad de que dejen de torturar a su familiar a quien lo une una vinculación emocional afectiva, pues va a decir todo lo que los demás quieran que diga. Es decir, soy culpable. Sí, si yo firmo lo que tú digas, si soy culpable, si yo lo hice, ¿no? Y entonces la persona va a ser capaz de decir todo. Cuando nosotros hablamos... Todo y más, ¿no? Todo y Sí, más. claro. Tipo en las películas de casi invento con tal de que paren. Así es, definitivamente. Esa es la situación. O sea, la tortura es para eso, para que acepten un hecho que se le está imputando, que se le está diciendo que él cometió o que piensan que a lo mejor él cometió. Tú robaste ese teléfono. No, yo no fui. Sí, tú lo robaste en compañía del X persona. No, yo no lo hice. Sí, sí lo hiciste. ¿Tenemos cuántos casos de este tipo de torturas vienen de las autoridades? Porque ya tenemos tan normalizada la violencia en nuestro país que pensamos que viene del crimen organizado, de los cárteles, de sicarios, pero las autoridades, ¿cuánto viene de parte de las autoridades? Idealmente tortura es cuando evaluamos la parte de la autoridad. Es decir, si un grupo criminal X detiene a una persona del grupo contrario, no estamos hablando realmente de tortura. Okay. No Es estamos como hablando una de un especie de protocolo de venganza, Estambul. nada más. Es decir, así es. Tiene lesiones, podrán llegar al homicidio, pero en esos casos no podemos investigar lo que es un protocolo de Estambul para tortura. ¿Qué es un protocolo de Estambul? El protocolo de Estambul es toda la guía de procesos para cuál se puede buscar si una persona es sobreviviente de tortura o no. Ahorita nos los cuentas. Vamos a ir a hacer una pausa rapidísima. Ahorita nos van a contar si una persona es o no víctima de tortura. Acompáñenos en redes sociales. Ahí tiene la pregunta. ¿Cree que el próximo presidente de la República priorice el tema de la tortura en México? 14% dice que sí, 86% dice que no. Estamos de regreso con más de Punto y Coma. Hoy 26 de junio, que precisamente se conmemora, porque no es una celebración, el Día de las Víctimas de la Tortura. Y estábamos platicando con el doctor, con el médico forense Eduardo Sánchez acerca del protocolo de Estambul, para que nos explique un poquito más amplio qué es este protocolo. Sí, el protocolo de Estambul como tal es aquel manual de investigación y documentación para eventos de tortura. ¿Cómo es la tortura? Para determinar si esa persona efectivamente fue torturada, fue lesionada física o psicológicamente, para poder determinar si esa persona efectivamente sufrió en alguno de los momentos o tuvo algún maltrato por parte de las autoridades desde su detención, previo a su detención o posterior a su detención. Ese es el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul en realidad en conjunto es una investigación por parte de toda la autoridad, que aquí viene otro problema. Uno de los grandes problemas para poder investigar la tortura es quién va a investigar la tortura. Claro. Entonces ¿Qué autoridad dicen, se hace cargo de PGR esto? va a investigar la tortura. Sí, son la los Procuraduría que... General de la Digo, no República. los voy a culpar, pero... Pero si la investigación es una investigación federal, que los mismos elementos de la PGR detuvo a estas personas, ¿cómo saldrá el resultado de este protocolo de Estambul? Es decir, los 4 que estamos integrando esta mesa somos pertenecientes a la PGR. Un ejemplo, que no es así, pero es un ejemplo. Yo lo detengo, tú lo procesas, tú tienes la agencia especializada para casos de tortura. ¿Me vas a sentenciar a mí, compañero tuyo? No, pues claro que no. Claro que no. Por eso es que más de los 10,000 casos investigados en México, menos del 1% ha tenido alguna sentencia. ¿Y con quién o a quién se dirigen? ¿A Derechos Humanos? Idealmente es con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero viene un problema. O sea, pareciera que tenemos todo resuelto, pero en realidad legalmente hay muchas hoyos Lagunas. negros, lagunas. La ley dice que los peritos que puedan realizar este tipo de estudios deberán de estar acreditados y certificados.
La pregunta es, ¿Quién te certifica? ¿cuántos peritos acreditados o cuántos peritos certificados hay en la República Mexicana? Pero además Derechos Humanos únicamente emite recomendaciones, Así es. Nada ¿no? más. No tiene uñas, dientes, nada. Nada. Recomendaciones y punto. Así es. Entonces, ¿quién te va a evaluar? La Es PGR más, te acredita. ¿cómo vas a pedir que te evalúen? O sea, desde ese principio no creo que se sepa mucho, ¿no? De, oye, me están torturando, yo quiero que alguien venga, me evalúe. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué hay que hacer? Idealmente, ¿recuerdan el caso de San Mateo Atenco, en el Estado de México? Sí, claro. Varios compañeros médicos legistas, médicos forenses, fueron involucrados en este asunto por no haber dado aviso cuando se dieron cuenta que las personas habían tenido lesiones por tortura. Y esos médicos fueron a dar al Moloya. ¿Por qué? Por no haber hecho la denuncia en su momento. Todos somos servidores públicos, la gran mayoría cuando trabajamos en alguna institución. En ese sentido, cuando pasa en la valoración con el Ministerio Público y el Ministerio Público sabe que fue torturado, en ese momento él está obligado a iniciar la denuncia. Si pasa con el perito en fotografía, con el dactiloscopista, con el médico, con el psicólogo, todos estarán obligados a iniciarla. El problema es que todos somos omisos. Tan grave es el asunto y, como decías, tan grave es el hecho no solamente de que sabemos que sí existe en México, sino que ya no nos incomoda. Sí, estamos Es algo que ya estamos normalizados. acostumbrados. Entonces, a todos nos dijo que había sido torturado. A nadie nos importa, nadie le inicia. Es súper difícil detectar la tortura psicológica. La física puede ser muy clara. ¿Por dónde empieza con un paciente para darse cuenta que fue torturado psicológicamente? Sí, por eso es necesario esta parte de la especialización y de la capacitación, porque cuando estamos hablando del protocolo de Estambul, ¿a quiénes vamos a evaluar? Vamos a evaluar a personas que son detenidas y acusadas de un delito. Vamos a ponerlo en palabras a lo mejor un poco fuertes, vamos a evaluar a delincuentes, ¿no? Y a delincuentes, muchos de ellos que pueden ser culpables de delitos y de delitos pesados, de delitos graves, ¿no? De delitos de alto impacto. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la evaluación, estamos trabajando con un ser humano. O sea, a nosotros no nos interesa el otro por qué delito está detenido. Nosotros estamos hablando de los derechos humanos que se deben de respetar en todo proceso de detención, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad nosotros de poder trabajar, yo me dedico a capacitar policías, se habla de esta parte de cómo los detienen y entonces escuchas palabras de, pues ni modo que le diga, oiga, por favor, deténgase, ponga las manos hacia atrás. Sin embargo, ahí no estamos hablando, puede haber uso irracional de la fuerza en el momento de la detención. Sin embargo, cuando hablamos de tortura va más allá. La persona ya está detenida, la persona ya está sometida y la tortura comienza después. En la tortura hay dolo en todo lo que es el proceso de detención, pero el sujeto cuando se inicia la tortura ya no tiene ninguna posibilidad ni de escapar ni de hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es que se vuelve más grave, porque entonces estaríamos hablando que tenemos las mismas estructuras de personalidad, ¿no? Una que se dedica a robar y la otra que tiene la misma estructura criminal, solamente que tiene una placa, ¿no? Y la placa le da la posibilidad de poder torturar, agredir y realizar actos sádicos en contra de la persona que está detenida. Y ahora, cuando se trata de un elemento del ejército, por ejemplo, ¿es aún más complicado el proceso? Demostrar que él torturó a cierta persona se lleva a otros niveles. Es el mismo procedimiento. Ajá. Se inicia igual un estudio de un protocolo de Estambul y lo mismo será con la autoridad militar. Obviamente, si hay una protección a nivel municipal, estatal, local, federal, militar, todos van a cobijar a sus elementos. La gran mayoría los cobija y evita que se puedan encontrar muchos datos. Ahora, es importante que quede bien claro, el hecho de que salga un protocolo de Estambul médico psicológico positivo no significa que la investigación sea positiva. Es una investigación completa de tortura y dentro de esa investigación entra el protocolo de Estambul. Significa que el Ministerio Público tendrá que investigar todos los hechos y se hará ayudar aparte de sus peritos. No lo hacen. Ese es el problema, que no lo hacen. Creen que toda la estructura es el protocolo de Estambul, salió positivo y todo es positivo. No, o sea, es parte de una investigación. Nadie lo investiga. Por lo que decíamos, somos parte del mismo sistema y tratan de no perjudicar a sus compañeros de cierta forma.
pero eso sucede día a día. ¿Sería algo, un tema a tratar, hubiera sido ya, porque ya no va a haber debates, pero entre los candidatos a la presidencia de la República Mexicana, precisamente qué van a hacer para combatir, ¿no? O para detener los actos de tortura, porque no pueden negarse a que existen en el país. Definitivamente. Claro. Todos sabemos, o sea, Claro. que te detenga la policía, y hay muchos memes en todos lados, que te detenga la policía da miedo, Sí. pero que te detenga la policía judicial, sabes lo que involucra eso. Ahora ya se llama policía de investigación, como Sí. decían, se le cambió el nombre. sí. Siguen siendo Pero las la mismas práctica es personas, la pero misma. es lo mismo. Ya no es averiguación previa, ahora es carpeta de investigación. Ya no lo matamos, lo abatimos. Pero es lo mismo. Definitivamente en la estructura es lo mismo. ¿Qué sucede? Que estamos cobijando y tratando de tapar las cifras. ¿Cómo es posible que más de 10,000 denuncias y menos del 1%? Menos de 1,000. Menos de 1,000 son juzgados. Menos de 1,000 son juzgados. Y de los que llegan a una sentencia, de 10,000, 27 creo que es el número. No puede ser. Y si ya hablamos de cifras precisamente, México estará en algún lugar en particular ahí de los primeros, que luego nos encanta estar en los primeros lugares de los peores temas. ¿Estaremos en los primeros lugares Claro. en el uso de tortura? México siempre va a la vanguardia y siempre son de los primeros lugares. Ay, en no, estas qué cosas. triste. En todo lo malo. En Sí, todo. hombre. No, en esto vamos mal. Definitivamente vamos mal. Tenemos un sistema de justicia penal que ha cambiado, pero que no ha cambiado la forma de detener a las personas. Tenemos personas en la cárcel porque pelan fruta en el mercado y los encontraron con un cuchillo que utilizan para pelar la cáscara de la fruta. Y por eso están allá adentro, porque no pudieron pagar 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y a esos los están involucrando con delincuencia organizada, con ¿Por narcotráfico. qué? ¿Para qué? ¿Para tener cifras? Porque necesitan para- cifras. Definitivamente necesitan cifras. O sea, los que hemos trabajado para alguna dependencia salió este asunto y lo quiero resuelto para ayer. Eso significa, toma la persona que tengas y soluciónalo. Y ante los medios, ante las personas, ya resolvió. Ya tienen al asesino de X persona, de Z persona, de quien sea. Ya respondieron. ¿Fue o no fue? ¿Quién sabe? Cumpliste tu cuota. Así es. Esa es la parte fea. No, ¿Quién bueno. puede llegar a la cárcel por un delito? Quien sea de nosotros. Sí, por supuesto. Sí, caminaste por la Qué calle terror. equivocada en el momento Nada más. erróneo. Uno siempre he pensado esto, yo jamás voy a delinquir, robar, matar, nada, jamás voy a tocar la cárcel, pero a estas alturas no se sabe, porque te pueden sembrar algo, te pueden inventar algo y cómo te defiendes, ¿no? Digo, Esa se es la lleva parte. todo este proceso, pero mientras... Sí, claro. Y es que finalmente estamos hablando que somos una sociedad de doble moral, en donde se supone que los buenos estamos afuera y adentro de los centros penitenciarios están los malos. Cosa que no es cierto, porque ni todos los que están adentro son malos, ni todos los que estamos afuera somos buenos, ¿no? Pero en el momento en que nosotros detenemos a los malos y los ponemos dentro de una institución penitenciaria, nos sentimos más contentos, ahora sí, más protegidos, porque los malos ya están detenidos. La realidad es que no es así, ¿no? Estamos hablando de que afuera también hay muchas personalidades que van por la vida, realizando actos de corrupción, realizando actos de sadismo, realizando órdenes para que se pueda violentar, agredir, matar, desaparecer a personas. Y entonces ellos no están adentro, ¿no? A eso me refiero con esta parte de la doble moral. Y la impunidad tremenda, ¿no? Que hay en nuestro Sí, país. efectivamente. problema. Y si no se siguen todos estos protocolos o el proceso de investigación, se corta la cadena en cierta parte, ¿cómo es que todavía nos atrevemos a hablar de la reinstauración de la pena de muerte, no? Hay gente que dice, es que se debería de aplicar la pena de muerte o mocharle la mano por hacer tal o cual cosa. Pero ¿cómo compruebas que verdaderamente esta persona fue la que realizó o que cometió este delito, no? Si no Algo que tenemos un sistema completo. Algo que necesita México es profundizar en el estudio de la ciencia criminal. ¿Por de la qué no lo ciencia hacemos? pericial. Porque falta gente profesional, Falta gente que lo porque haga. falta dinero, porque qué. Todas las procuradurías, para que ustedes se den cuenta, ahorita que está de moda, bueno, ya tiene un rato de la moda CSI, donde todos quieren ser criminalistas y detectives y criminólogos, etc.
Para que sepan a nivel nacional, ¿saben cuánto gana un perito en una procuraduría? Ese es el problema. 5,000 pesos mensuales. Y eso es un sueldazo que pueden tener después de haber estudiado 3 años. Y que además la carrera es costosa. ¿Y tú Sí, crees claro, que con 5,000 pesos al mes no te vas a dejar corromper con alguien que te diga algo? Por supuesto que sí, es el problema del gobierno. ¿Cuánto está ganando el mejor perito a nivel república en institución? 12,000, 13,000 pesos quincenales. El mejor. El mejor, de las mejores instituciones. PGR creo que está pagando lo mejor, 35,000 pesos a los peritos profesionales. Pero es la única dependencia. Los demás no se acercan ni a la mitad de lo que gana un perito realmente. Y la carga de trabajo es impresionante, Todo el tiempo, claro. por supuesto. Entonces, si estás ganando un sueldo miserable, no puedes estar exigiendo excelentes resultados. Desde ahí empieza la corrupción. Me gustaría Desde ahí que estuvieran empieza. aquí los candidatos que prometen y prometen que se va a acabar la corrupción cuando ellos lleguen a la presidencia y no Tienen que tienen corregir idea ni todos de estos cómo. datos. ¿Se imaginan un sueldo? Apenas una procuraduría es lo que estaba pagando, 4,000 pesos mensuales. Es increíble. ¿Quién vive 4,000 pesos mensuales? Es increíble. Y se quejan de aquellas personas de la bolsa de valores que dice con un salario mínimo de alcanza para vivir, pero si es lo que estamos viviendo. No tenemos que esperar a que lleguen ciertos presidentes para hacer las peores naciones. Estamos ahorita en las peores naciones. Oye, ellos también están siendo víctimas de tortura con estos sueldos. De verdad Sí, que sí. pena como país. Sí. Y desafortunadamente hay muchos estudios que tenemos que realizar para poder llegar a la verdad. Para poder saber qué es lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Cuando detienen a una persona, todas las personas, como decía la psicóloga, a una persona la detienen en este momento. Ajá. Y entonces, él cuando llega al reclusorio dice, yo fui torturado. Ah, bueno, pues vamos a hacer la evaluación. ¿Por qué ellos piden el protocolo de Estambul? Porque ellos saben que si sale resultado positivo, muy probablemente le quiten todas las pruebas obtenidas por ello. Y si eso se demuestra, entonces él puede quedar libre a pesar de ser la peor persona que haya cometido el peor delito. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros determinamos que él sí tiene lesiones, pero que esas lesiones son secundarias al uso excesivo de la fuerza, eso no es tortura. Eso es uso excesivo de la fuerza, se castiga únicamente a las personas que lo detuvieron, no a las que lo procesaron. Entonces, él seguirá su proceso en el reclusorio y aparte seguirá un proceso como víctima de tortura. Pero no de tortura. Pero Con no los saldrá libre ni elementos. se quitará ninguna de las pruebas secundarias un protocolo de Estambul. Tenemos que hacer una pausa comercial. Seguimos platicando al respecto. Estamos aquí en Punto y Coma. Usted participa en la encuesta que ya está ahorita en las redes sociales, en Twitter, Punto y Coma-TV. ¿Crees que el próximo presidente de la República priorice este tema, el de la tortura en México? Hashtag tortura en México, utilízalo. 27% dice que sí, 73% dice que no. Yo te pregunto, ¿has sido víctima de tortura? Participa también en nuestras redes sociales, @KimArmengol y @Mendíbilcristal. Ahí platícanos, ¿has sido víctima de tortura? Y aquí lo comentaremos. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de vuelta con este tema tremendo. Vamos a hablar de casos. Algunos casos. Fíjate que, para que se den cuenta, todos. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, tuvimos un asunto en Chilpancingo, ¿te acuerdas? Sí. Los acusaban de secuestro, como si fueran, bueno, los acusaban como ser los líderes de la banda de secuestro. Dentro de la etapa de evaluación del protocolo de Estambul, tenemos que pedirles que relaten por ellos mismos qué fue lo que sucedió, cómo los detuvieron o por qué ellos piensan que fueron torturados. Cuando les preguntamos, sus generales, cómo son, a qué se dedican, hasta qué año estudiaron, me decían hasta la preparatoria. Allí terminaron la preparatoria al ¿Estaba muy interior. bien? ¿Estaba bien? Lo pongo a escribir. No sabía escribir. No sabía escribir. ¿Se imaginan a una persona de preparatoria Sí. sin saber escribir? Los evaluamos y esas personas resultaron con retraso mental. Sí, en las pruebas psicológicas, evidentemente tienes que evaluar todo, porque si la persona tiene alguna alteración, tienes que descartar si es propia de la tortura o es parte de su propia personalidad y ya trae arrastrando secuelas desde hace muchos años antes a la tortura. Y esta es la incongruencia del sistema penitenciario, ¿no? ¿Pero todos tenían retraso? No, los dos Nada que más eran evaluaron. dos personas que evaluamos.
Pero de esas 2 personas con retraso mental que no eran capaces de hilar una sola frase, por supuesto que no eran capaces de... Orquestar un un secuestro. secuestro y Sí, demás, ¿no? Supe también del caso de unas mujeres indígenas a las que se les acusó, no recuerdo de qué delito, y resulta ser que ellas no hablaban ni siquiera español. Son de los pocos casos que a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado ha tenido que pagar, resarcir el daño, reparar el daño. Son de los únicos casos. Con alguien que podemos ver que las autoridades, que desafortunadamente se presenta mucho, que las autoridades son muy inquisitivos, son muy agresivos con la población indígena. ¿Por qué? Porque no saben. No saben pedir, exigir sus derechos. Y se aprovechan de ellos. Si aquí en la ciudad, teniendo todos los elementos, personas que aparentemente sabemos y conocemos y tenemos estudios, abusan de nosotros. Imagínense las personas que no tienen conocimiento de ello. Lo vemos en los hospitales que no los atienden. Si lo no vemos les en ponen ni autoridades. siquiera un traductor, doctor. Nada. No saben ni lo que están firmando. Y si le dices a una persona indígena de buena fe, fírmale ya para que te vayas. Lo firma, claro. Lo firmas, por supuesto. Y esa no era la firma para que te fueras. Era la culpabilidad. Exactamente, es donde Porque dice hay que tú cubrir la cuota de... tienes que decir que eres culpable. Así de grueso está el sistema. Qué tristeza del Sí. país, de verdad. Y es donde te indigna, vuelvo a hacer el comentario. Los candidatos dicen, vamos a erradicar la corrupción. Ajá. A ver, ¿por dónde vas a empezar? Me gustaría saber. Me encantaría saber de parte de ellos, ¿por dónde vas a empezar? Fíjate Si que- el sistema está así. Me voy a meter en problemas. Siempre lo hace. Ahorita decimos que seguimos transmitiendo en Bucareli y Reforma, no te preocupes, Doc. Hay un problema que decías, reclusión. ¿Por qué no mejoran las situaciones en las cárceles? Vamos a cualquier reclusorio de cualquier parte aquí en la Ciudad de México. Llegan las familias y tienen que pasar el topper con el alimento para Hay su que hijo. pagar. ¿Cuánto cuesta eso? 10 pesitos. 10 pesos, ¿qué son 10 pesos? ¿Por 1000 internos? ¿Por 1000 familias diarias? 10 pesitos en la mañana, 10 bueno. pesitos en la tarde. ¿Por 1000 internos? Por 5,000, ¿no? Que O sea, estoy poniendo un ejemplo, sí, por supuesto son Sí. 5000, 7000 internos los que hay aquí en la ciudad. Además de la sobrepoblación, Claro. claro. ¿Dónde se va a corregir? ¿Ustedes creen que va a ser tan fácil llegar con el custodio y salte de aquí, ya no estás en este centro de reclusión? Te eres corrupto, vete de aquí. No. Ah, claro que no, pues por supuesto, Y porque el que tanto venga muerto. ya viene, Claro. Por eso los reclusos mandan al interior. Y es bien sabido que hay habitaciones especiales para gente que puede pagar, donde pueden tener una tablet, donde Si pueden quieres tener su tele, pantalla. teléfono, su- todo cuesta. Toda esa parte cuesta. La tienda que existe al interior de los centros de reclusión le pertenecen a los internos. El que tenga más dinero es el dueño de la tienda. Llevan 5 años allá, los entrevistamos. ¿Te drogas? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Ayer me fumé un churrito de mota. ¿Cómo ayer? Si lleva 5 años. Ah, pues aquí de adentro lo venden. No, bueno. En una ocasión estuve haciendo una investigación precisamente con una mujer que se me acercó a explicarme el caso de su hijo que estaba detenido por agresión sexual. Resulta que estaban en una fiesta, llega una chava y ve que están puros hombres y les dice, tú me vas a dar 20,000, tú 30, tú 50, y si no, para mañana están detenidos, todos. Entonces, pues si no hicimos nada, no vamos a pagar nada, ¿no? Los detienen, 2 desaparecieron, por cierto, detienen a los demás. Bueno, el chavo fue abusado sexualmente, como se les trata a los que llegan por agresión sexual. Resulta ser que había declaraciones de la chava que fue ahí a amenazarlos, bueno, a pedirles el dinero, asegurando que la líder de la banda a la que pertenecía era la encargada de delitos sexuales o agresiones sexuales en la Procuraduría. Bueno, en el Cerezo, en este caso. Entonces, ¿cómo? Desde ahí sale la mafia. Todos. Ya con una llamada entendí, yo doctor. Una llamada de atención entendí. Yo dije, Sí, así ya es. no me meto en ese caso. Así es. dije. Y así entendemos nosotros cuando estamos trabajando para alguna institución. De repente te llega el jaloncito de oreja de no te Ajá. metas donde no te importa. Dios. Sí y pasa. Tienes que replegar. Es todo un sistema contra una persona. Entonces pasa. lo único que te queda es quedar callado. Es tu vida. Por eso tantas personas han sido asesinadas porque alzan la voz. Y los que en algún momento hemos tenido esa cobardía de callarnos, entonces seguimos aquí.
los que hemos trabajado en esa parte. Vimos en algún otro momento un asunto delicado de homicidio, secuestro y homicidio. Sí. Y en ese caso, ¿a dónde llega la situación? Lo golpearon. Le arrancaron las uñas. Lo dejaron disfuncional sexualmente porque los testículos lo pusieron en un exprimidor y exprimían como si fueran limones, pero con los testículos de la persona. Y al final, después de 8 años, la familia, que es quien había pagado a policía judicial para que fueran a golpearlo, ¿La familia? la familia del supuesto secuestrado, le decía, discúlpanos, ya supimos que tú no tuviste nada que ver. Ay, no. Pero pues ya pasó el tiempo. Y él, después de todo el proceso de tortura que le ocasionaron, decía, gracias. Les daba las gracias De que no por lo el mataron. solo hecho, no, le daba la gracia de que ya sabían quién había sido, de que ya no lo estuvieran culpando a él. Claro, pero tenía 10 años detenido y tenía que terminar como todo el proceso para que pudieran decir que él no era el responsable, a pesar de que la familia ya había ido y le había dicho que no era él el responsable. Hay muchísimos presuntos culpables. Y en la sí, cárcel, ¿no? muchos. Muchísimos. Sí. Esperando y pueden llevar hasta 10 años ahí y no se resuelve el caso. Como No. este que les platico, que llevaba como 5 años. Así es. Y a lo mejor se resuelve a favor de la persona y salen y discúlpenos. Efectivamente, usted tenía razón, es inocente. No, es asqueroso, está podrido todo. ¿Sí? ¿Cómo empezar a limpiarlo? Porque también eso pasa, ya estamos en una posición de todo está echado a perder, ya, no podemos hacer nada. ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde se comienza el camino para limpiar esta porquería? Primero se tienen que hacer nuevas políticas criminológicas, que las que hay, que yo creo que no hay, pero si hubiera no están funcionando, ¿no? Y no funcionan porque las personas que las realizan, pues no son personas expertas en las materias. Porque las personas expertas en las materias generalmente es gente que no se queda callada, que no se somete y entonces no es tan fácil que uno pueda estar en determinados puestos si no haces lo que los demás te dicen que hagas. Entonces, cuando estamos hablando de la no existencia de políticas criminológicas que te digan cuáles son las formas en que tienes que prevenir el que se gesten personas con este tipo de conductas, ¿no? Personas que van por la vida transgrediendo los derechos de los otros, pues evidentemente se vuelve un círculo vicioso. Si las condiciones no cambian, no va a cambiar nunca nada. Ni cualquiera de los candidatos que gane, ni porque va a realizar cosas, porque no se trata de buena voluntad. Se trata de realizar cosas y la gente no cambia situaciones. Si las situaciones siguen siendo las mismas, los delitos van a seguir siendo los mismos. Y además tengo a mis compadres, tengo a mi equipito que me ayudó en la campaña. Este lo voy a poner aquí, a este acá. Perfil, quién sabe, pero como me ayudaron a ganar la Sus elección, compromisos. entonces que desconocen a lo mejor de leyes incluso, ¿cómo no? Sí, de ¿Cómo leyes o que avanzamos? no es gente capacitada en el área. Es el más ¿no? corrupto de Sí. todos. Exacto, exacto. Y que esos compromisos los tienes que cumplir. Y que entonces no hay cómo se pueda realizar. De repente a mí me da curiosidad cuando uno de los partidos, ¿no?, señala, logramos que se dieran cadena perpetua a secuestradores, ¿no? Y es su eslogan con el cual se maneja. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué van a hacer con ahorita, en 30 años, que los que tienen 40 tengan 70, que es la gente que le están dando como cadena perpetua, y que no es cadena perpetua, pero si le doy 70 años o le doy 120 años, evidentemente no va a salir, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando la persona tenga 70 años, 80 años? O sea, que los reclusorios se van a convertir en asilos de ancianos y va a haber dinero. No hay dinero ni siquiera para mejorarles. No hay ni lugar ya Mucho para menos va a haber criminales. dinero para poder comprar pañales, comida especial, enfermera de manera permanente, porque son las necesidades que tienen los ancianos, ¿no? Y esa parte no se está contemplando. Claro. Entonces, cuando se hacen las leyes no pensando en el todo también. Amnistía también han dicho. Sí,
también han señalado, pero cuando estamos hablando de amnistía no tiene que ver con que se perdone al sujeto criminal, ¿no? Más bien tiene que ver o va ligado con esta parte en donde la persona, una vez que ya sale de la cárcel, pues que no cuente con antecedentes penales si es que quiere reinsertarlo, porque se supone que la persona ya pagó por lo que estaba siendo acusada, ¿no? O sea, es mentira que cuando hablamos de esta palabra, a todos los delincuentes se les perdona y van a salir. Eso Se van no a es abrir real. como una granja y Sí, van a salir claro, corriendo. O sea, no, ahí estamos hablando de una situación que no es así. No es como la pintan, entonces. Así es. Ay, pues es un trabajo muy difícil. Muy difícil. ¿Por dónde Y empezaríamos? mal pagado, por lo que... Sí, además de mal pagado. Riesgoso. Es la otra parte, que es el riesgo, ¿no? O sea, en México, aparte de este sistema de justicia penal, tenemos algo, debería de existir algo que se llama protección de testigos. Esa protección de testigos se supone que se le debería de dar a todas aquellas personas evaluadoras del protocolo de Estambul, es decir, por ejemplo, a nosotros. Si nosotros determinamos que un protocolo de Estambul sale positivo, significa que un servidor público, sea policía, sea federal, sea militar, sea quien sea, puede ir a la cárcel por ese hecho. Y va a ir a la cárcel o va a ser enjuiciado por tortura por una evaluación que hicimos nosotros. ¿Ustedes creen que estamos muy seguros nosotros? Claro. Necesitan otra instancia. Algo que nos proteja. Claro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más de este tema. Ahí tiene la pregunta de Twitter en su pantalla para que nos acompañe, participe con nosotros. ¿Cree que el próximo presidente de la República va a priorizar el tema de la tortura en México? 27% dice que sí, 73% dice que no. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma. La gente en redes sociales empieza a opinar, que está muy interesante el tema, nos dicen. Incluso nos dice en Cali que en los centros penitenciarios de la Ciudad de México torturan los reos y las autoridades brillan por su ausencia. Es parte de las denuncias que nos hacen aquí. Y bueno, hablando de la psicología, entonces, de estas personas que ingresan, ¿cuál sería el porcentaje que está diciendo la verdad y cuál sería el que miente? Si digo, esto es psicopatía. Sí. Estas personas que son como que tienen mucho carisma y te hacen creer en sus mentiras y caer y decir, no, sí, claro, lo torturaron. Te enganchas. Te engañan perfecto, ¿no? Sí, claro, eso es por ello es la necesidad de que las personas que realicen este tipo de estudios tienen que ser especialistas. Deben de tener experiencia para poder conocer todo lo que son todas las personalidades, todas las estructuras y todos los trastornos de personalidad. Debemos de traer el chip integrado ya. En el momento en que la persona que estás evaluando empieza con el discurso, tú ya empiezas a evaluar todo lo que tiene que ver, si tiene un trastorno de personalidad, qué tipo de trastorno tiene, y si ese trastorno lo está llevando a que manipule la información. Porque estamos hablando que las personas que nosotros evaluamos aplicando protocolo de Estambul son personas acusadas de delitos. Y en muchas de las ocasiones esos delitos sí los cometieron. Esa parte nosotros no la exploramos porque no es lo que nos interesa y porque el protocolo no lo marca así. Nosotros únicamente nos vamos a ubicar a si fue o no fue torturado. Y son los datos que nosotros vamos a evaluar. Pero desde la parte psicológica, el otro puede mentirte. Y entonces el otro puede señalar que sí fue torturado y contarte toda una historia de supuesta tortura y que no encaja. Entonces no hay una corresponsabilidad, no hay entre la parte médica y la parte psicológica. Tenemos por eso que tener cuidado en cuanto al discurso de la persona, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Cómo te dice? Y ver qué tipo de personalidad tiene para poder nosotros también señalar si la persona está mintiendo. De los casos que nosotros hemos evaluado, que son 101 casos, el 89% han salido positivos a tortura, 81%. el 89%, pero el otro 11% no ha salido positivo a tortura, pero sí ha salido positivo a malos tratos, penas crueles e inhumanas, que así lo señala la ley. ¿Cuánto tardan en un caso aproximadamente? Aproximadamente 2 meses. 2 meses Sí, por caso, por persona. caso. Es que hay una situación. Podemos llegar y evaluarlo y en ese momento encontrarlo de cierta forma, que nos ha pasado. Sí. Hemos llegado y ya cuando venimos de regreso, ya cuando vamos platicando el análisis, me dice, es positivo. Le digo, no, amiga, está mintiendo y está mintiendo y está mintiendo. Regresamos a verlo
y se encuentra de una depresión a un brote psicótico, O a una manía. a una manía. Entonces, encontrarlos en esos momentos cambia mucho. Como dice la psicóloga, es impresionante cómo te puedes anclar a una persona. Aún como profesionista en el área, les crees. Le Llega el momento en compras que el le crees, sí, por cuento. supuesto. Y entonces puedes salir de ahí diciendo, pobrecito, este sí lo trataron de la peor forma, por eso es como es. Pero no, Qué tremendo. en realidad están jugando su personalidad para con la tuya. ¿Qué sucede por ejemplo, en los centros de reclusión? Hay criminólogas, hay psicólogas. Y esas psicólogas o criminólogas o personal de salud, quien se encuentra al interior, termina teniendo relación sentimental con las personas al interior. Claro, te involucras. Claro, es tanto el gancho que esas personas tienen que lo jalan. Será quien será. Pero si no sabes evaluar el pensamiento, el actuar y las palabras de esta persona que estás platicando con él, te enganchas. ¿Cómo hacer para no engancharse? Tienes que conocer. Tienes que estar en terapia psicológica. O sea, los Pero que nos constante. dedicamos, sí, permanente, Ustedes. permanente. Sí, nosotros, porque estamos trabajando con la locura del otro. Y entonces, si no, uno termina completamente loco, ¿no? Entonces, tienes que estarte supervisando constantemente para que tú puedas ser capaz de poder trabajar con este tipo de personas y no engancharte. Y tienes que manejar, estar en la parte emocional, no tener conflictos, estar como muy estable, ¿no? Porque si no, evidentemente el otro se convierte en un sujeto seductor que va a lanzarse con todo y que si uno está un poco dolido, un poco vacío en la parte sentimental, te vas a enganchar. Y el otro no es que le importes, el otro es que siempre Te usa. anda viendo en qué momento va a sacar beneficios. Y mientras obtenga beneficios, te voy a usar. Cuando ya no me sirvas, pues entonces ya te voy a desechar. Dios. Tenemos que hacer otra pausa comercial. Seguimos con este tema de la tortura en nuestro país y ahí está la encuesta en redes sociales. ¿Cree usted que el próximo presidente de la República Mexicana priorice el tema de la tortura? Hashtag tortura en México. El 27% dice que sí, el 73% dice que no. Opine también en nuestras cuentas personales. ¿Ha sido víctima de tortura? Ahí estamos como @KimArmengol, @Mendíbilcristal, esperando sus comentarios. Ya volvemos. Ya casi nos vamos a este tema muy interesante. Conclusiones, nuestros expertos. ¿Quién empieza? Adelante. Sí, bueno, nada más señalando que el protocolo de Estambul ha existido desde 1999, aceptado aquí en México, y sin embargo no se le da importancia aplicándolo para esta evaluación en víctimas de posible tortura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente no nos interesa, porque las personas que son torturadas son personas acusadas de delitos y a quién le pueden interesar los delincuentes, ¿no? Únicamente nos interesan para cuestiones políticas, nada más como seres humanos no nos interesa. Es importante establecer que el protocolo de Estambul, un estudio de tortura completo, lleva muchos candados y que deben de saber. Cuando sean sometidos a un protocolo de Estambul deben de estar convencidos de que están acreditados, certificados, es decir, que tengan los conocimientos y la institución que está avalando los conocimientos. El hecho de que en lo personal nos contraten abogados particulares, siempre se los hemos dicho, no significa que van a salir positivos. Nosotros evaluamos y si el resultado es negativo, tal cual lo vamos a entregar, no hay más. Si no les conviene el resultado, ese es problema de ellos. Pero nosotros nunca nos vamos a exponer a una audiencia en juzgado local o federal a que nos destrocen. Claro. Y como todo esto lleva ciertos pasos para poder realizarlo, no vamos a llegar a mentir por nadie. Claro. Todas las personas deben de estar conscientes de esto. Hay muchas personas que son recluidas, que están internos, que con decirles, ¿tú no sufriste tortura?, quedan tranquilos. Ellos no buscan otra cosa más que saber si sí fueron torturados o no. No buscan castigar a nadie más. Nada más saberlo. ¿Ya lo supieron? Tipificado. Quedan tranquilos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias a Cristal. ambos. Gracias, Muchas Kim. Gracias. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya viene Titulares de la Tarde con Gaby Claseca.